El año 536 de nuestra era es considerado por los historiadores y especialistas de la materia como el peor año para estar vivo. Por supuesto, han existido muchos otros años y periodos fatídicos que han puesto de rodillas a la humanidad. La peste negra de 1347 aniquiló casi a la mitad de la población europea, causando más de 500 millones de muertes en Eurasia. La influenza española de 1918 barrió hasta 25 millones de personas en sus primeros 180 días de expansión, con un saldo total de entre 50 y 100 millones de muertes a nivel mundial. La epidemia de viruela en México, que llegó en 1520 traída al continente por los exploradores españoles años atrás, acabó con 3 millones de indígenas en Mesoamérica y eventualmente hasta con 20 millones en toda América, es decir, más del 90% de toda la población nativa del continente. Adicionales fechas son clasificadas dentro del ranking de los peores años para estar vivo, muchas de ellas vinculadas a la erupción de un volcán que causó la muerte directa o indirecta de cientos de miles de personas, o trastornos climáticos que provocaron desplomes en las temperaturas globales y consecuentemente hambrunas y enfermedades. Otras tantas, sin embargo, a conflictos bélicos desencadenados por la intolerancia étnica, expansión territorial u apropiación de recursos, etc. La Primera Guerra Mundial dejó entre 16 y 40 millones de víctimas y la segunda entre 60 y 80 millones. Pero casi unánimemente el año 536 de nuestra era, no sin razón, es clasificado por los especialistas como uno de los peores años para estar vivo. Algunos incluso lo ponen en la cumbre de ese infame y oscuro ranking de la historia de la humanidad. De hecho, en 2018 el especialista británico en historia medieval Michael McCormick lo nominó como el peor año para estar vivo. Recientemente, con la pandemia mundial del COVID-19, cuyo clímax propuesto es el 2020, ambos años han sido puestos en comparación. En diciembre de 2020, por ejemplo, la revista Time Magazine sacó una portada con el título 2020, el peor de todos los años. Sin embargo, a pesar de todas las penurias y decesos acaecidos el año anterior, este no ha sido el peor año que ha experimentado la humanidad, ni de lejos. Esto a pesar, claro está, de la pandemia, los incendios de Australia, el Amazonas, la explosión de Beirut, la plaga de langostas de África Oriental, la amenaza del surgimiento de enjambres de abejas asesinas en Norteamérica o la posibilidad de un conflicto armado en el Medio Oriente a principios de ese año. ¿Cómo inició todo? En el 536 de nuestra era, una misteriosa niebla, como es descrita en los registros de la época, sumergió Europa, Medio Oriente y partes de Asia prácticamente en la oscuridad, al causar la dramática reducción de la intensidad solar durante 18 meses. De acuerdo a los especialistas, el responsable fue la erupción de un volcán en Islandia, seguidas de otras más en el 540, cuya ubicación no se ha podido establecer, pero se especula que pudieron ocurrir en Norteamérica o incluso en la región de Centroamérica, las cuales causaron la década más fría en los últimos 2000 años, provocando la miseria y devastación entre la población euroasiática. La erupción volcánica arrojó a la atmósfera cientos de toneladas de hollín, azufre, bismuto y otras sustancias que provocaron un velo de aerosol que reflejó gran parte de la luz solar hacia el espacio, provocando un enfriamiento global. En el verano del 536 las temperaturas cayeron entre 1.5 y 2.5 grados centígrados, más que suficiente para dar inicio a la década más fría en los últimos 2 milenios. Hubo caída de nieve en plena época vernal en China, donde las cosechas se arruinaron y provocaron la hambruna. Las crónicas irlandesas de la época hablan de, en sus palabras, una falta de alimento entre el 536 y el 539. El historiador bizantino Procopio describió el catastrófico fenómeno meteorológico como: durante este año tuvo lugar el más terrible presagio, porque el sol emitía su luz sin brillo y se parecía mucho al sol en un eclipse, porque los rayos que arrojaba no eran claros. Algunos historiadores llaman a este periodo la pequeña era glacial de la Edad Media. Si bien las erupciones del 536, 540 y muy posiblemente otra en el 547 desencadenaron una de las décadas más frías en los últimos milenios, estas solo fueron el prólogo de lo que estaba por venir. El mundo mediterráneo.
Con la llegada del emperador Justiniano I al trono del Imperio Romano de Oriente, es decir, al Imperio Bizantino, este alcanzaría su mayor extensión territorial a pesar de la constante amenaza de los pueblos bárbaros que presionaban en el norte europeo. El mar Mediterráneo casi volvió a ser un mar interior romano cuando Justiniano recuperó el norte de África, incluyendo el estrecho de Gibraltar, que estaba bajo el dominio de los vándalos en el 534, y recuperó Italia bajo el dominio ostrogodo poco después. Incluso controló la península de Crimea al norte del Mar Negro. El objetivo de Justiniano I era restaurar la integridad territorial del antiguo Imperio Romano, ideología conocida como Recuperatio Imperii, cuya parte occidental ahora está bajo dominio de los pueblos bárbaros después de la caída del Imperio Romano en el 476 de nuestra era. Ahora, sin embargo, esas aspiraciones se hallan truncadas por una peligrosa crisis sanitaria de la que él mismo sería víctima y que se extendió por toda Europa, pero principalmente en el Imperio Bizantino. En medio de la década más fría en milenios, se desencadenó la llamada Plaga de Justiniano en el año 541. La plaga es considerada una de las más mortales de todos los tiempos y se ha identificado como peste bubónica, cuya bacteria responsable es la misma que la causante de la peste negra acaecida, como hemos señalado, entre el 1347 y el 1351 en Europa. La plaga tuvo su clímax entre el 541 y el 549, pero los rebrotes se prolongaron en los siguientes 2 siglos, matando entre 15 y 100 millones de personas, algo así como entre la cuarta parte y la mitad de la población de Europa durante el primer brote. Se calcula que moriría hasta el 10% del total de la población mundial en ese tiempo. Para cuando llegó a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, murieron hasta 5.000 personas diarias en el punto máximo de su curva. El origen. El origen de la peste todavía está sujeto a debate. Los especialistas señalan que pudo tener su origen en Asia Central, en algún lugar entre Kazajistán y China. Sin embargo, algunos otros atribuyen su procedencia al África subsahariana. Lo cierto es que el primer caso documentado de la plaga se registró en el puerto de Pelusium, en Egipto, en el 541, y para el 542 ya se había extendido hasta Inglaterra. Como la peste negra del siglo XIV, esta se transportó a Europa a través de las ratas y principalmente las pulgas que viajaban en los barcos mercantes a través de las rutas de comercio del Mediterráneo. El historiador y eclesiástico Juan de Éfeso describe que la gente fue afectada por una enfermedad que consistía en la aparición de bubones, ojos sanguinolientos, fiebre y pústulas. Las personas solían morir en 2 o 3 días rápidamente después de un largo periodo de confusión mental. Los granjeros y trabajadores estaban muriendo por miles y el emperador Justiniano tuvo que paralizar muchos proyectos, incluidos aquellos de expansión territorial e incluso de las guarniciones de los territorios recién conquistados. Él mismo caería enfermo a comienzos de esa década, pero se recuperó, no sin provocar conspiraciones acerca de quién sería su sucesor en caso de que él hubiera muerto. Los recuentos hablan de que los cuerpos de los fallecidos eran amontonados en las calles de Constantinopla sin ningún tipo de servicio religioso. El historiador Juan de Éfeso habla hasta de 12.000 muertos diarios, el anteriormente citado Procopio de 10.000, aunque en la actualidad se aceptan, como hemos mencionado, unos 5.000 fallecimientos por día en la capital imperial. La tasa de mortalidad de la enfermedad era de hasta el 70% en un tiempo en que no existían los antibióticos ni la asistencia gubernamental. El factor de riesgo más decisivo e importante para el contagio tuvo que ver, como en todas las pandemias, con la densidad demográfica que favorecía una rápida transmisión de la misma. Se calcula que Constantinopla perdió hasta el 40% de su población para cuando la pandemia finalmente se dio. En el caso de la capital imperial, en un primer momento, los cuerpos se enterraban en cementerios especiales. Luego, el emperador Justiniano dispuso que los cadáveres fueran sacados de la ciudad por medio de barcos que los arrojaban hacia el mar. Posteriormente, el emperador dispuso que se excavaran grandes fosas comunes frente a la ciudad del otro lado del estrecho de Bósforo. La respuesta de Justiniano frente a la crisis, sin embargo, fue implacable. Un incremento de los impuestos y la promulgación de otros nuevos. Procopio lo registró de la siguiente manera: cuando la pestilencia se extendió por todo el mundo conocido y en particular por el Imperio Romano, Bizancio,
acabando con la mayor parte de la comunidad agrícola y dejando necesariamente un rastro de desolación a su paso. Justiniano no mostró piedad hacia los propietarios en ruinas, incluso entonces no se abstuvo de exigir el impuesto anual, no solo el monto por el que gravaba a cada individuo, sino también el monto por el que eran responsables sus vecinos fallecidos. El episodio de la peste contribuyó al debilitamiento del Imperio bizantino en términos políticos y económicos. A medida que la enfermedad se extendía por todo el mundo mediterráneo, la capacidad del imperio para resistir a sus enemigos se debilitó de manera significativa. La disminución de la población no solo afectó a los militares y las defensas del imperio, sino que las estructuras económicas y administrativas de este comenzaron a colapsar. En el año 568 de nuestra era, los lombardos invadieron con éxito el norte de Italia y derrotaron a la pequeña guarnición bizantina, lo que provocó la fractura de la península itálica, que permanecería dividida hasta su reunificación en el siglo XIX después de nuestra era. En las provincias romanas del norte de África y el cercano Oriente, el imperio no pudo detener la expansión musulmana del siglo VII y perdió todas sus provincias africanas, quedando relegado a Asia Menor y Grecia, hasta que por fin cayó el último reducto del imperio bizantino, con la ciudad de Constantinopla en el año 1453 a mano de los turcos otomanos. La pandemia perdió intensidad en Europa hacia el año 549, pero se mantuvo recurrente en los puertos de la cuenca del Mediterráneo hasta el año 750, después de haber cambiado por completo el rumbo de la historia del continente europeo. Justiniano tuvo que afrontar además las consecuencias de otro evento natural inesperado, el terremoto de Beirut, con una intensidad de 7.5, acaecido el 9 de julio del 551, que desencadenó un tsunami que afectó las costas de la Fenicia bizantina, hundiendo gran cantidad de barcos y dejando como saldo unos 30.000 muertos tan solo en la ciudad de Beirut. El arqueólogo David Keyes, en su libro del año 2000, Catástrofe, una investigación de los orígenes del mundo moderno, especula acerca de las consecuencias del enfriamiento del año 536, señalando, entre otras cosas, el decline de los pueblos ávaros que habían formado un estado en la llanura panónica, la migración de las tribus mongolas hacia occidente, el fin del imperio sasánida, el colapso del imperio Gupta en la India, incluso yendo más allá al atribuir a la bajada de las temperaturas y a la pandemia, la expansión de las tribus turcas, la caída de Teotihuacán y un periodo de pausa en la construcción de monumentos mayas en Mesoamérica, además del establecimiento de condiciones favorables para la expansión del Islam en África del Norte y la península ibérica. El enfriamiento global del 536 y la llamada plaga de Justiniano hundirían Europa en una edad oscura y en un estancamiento de unos 8 siglos hasta el inicio del Renacimiento, que trajo consigo la apertura de nuevas rutas comerciales. Algunos historiadores recientemente han cuestionado la magnitud real de la plaga, aduciendo que solo afectó de manera significativa el Mediterráneo oriental con sus grandes urbes cosmopolitas dependientes del comercio global. Lo cierto es que por lo menos el evento de enfriamiento del 536 sí afectó de manera significativa la producción global de alimentos por lo menos una década en el hemisferio norte. La historia nos muestra que una catástrofe climática provocada, por ejemplo, por una erupción volcánica, una eyección de masa coronal, tormenta eléctrica, la inversión de los polos magnéticos, los cambios cíclicos en la inclinación del eje de rotación terrestre, que van de 22 a 24 grados en ciclos de 41.000 años, los cambios en la excentricidad de la órbita terrestre cada 95 a 100.000 años, los cuales son causantes de las glaciaciones cíclicas, el ciclo de traslación del Sol alrededor del centro galáctico y su paso por nubes interestelares que provocan flamas solares en este, y cambios en sus ciclos que se ha comprobado están muy relacionados con los terremotos, etc., sobre los cuales, por cierto, el ser humano tiene nulo o ningún control, son más peligrosos que una pandemia o emergencia sanitaria, a pesar de la gran influencia que han tenido en la historia de la humanidad.